Muy buenas a todos, hoy es día de descanso en la Olimpiada de Chennai y aprovechamos para tener partidas de rondas anteriores, como es el caso de esta entre buques que jugaba India, el equipo B, contra Italia Daniele Boccaturo. Una partida muy interesante y también por destacar un poquito a buques, que en estas primeras 6 jornadas pues lleva pleno, 6 de 6, y bueno, pues está haciendo una actuación tremenda junto a India. No obstante, ha habido cambios en la clasificación respecto a la ronda anterior y después de la partida traemos cómo está la situación. También quería aprovechar para agradecer a Iván Zurita la donación que ha hecho al canal. Se agradece muchísimo, muchísimas gracias por estar ahí. A todos vosotros que bueno, pues aportéis o no, pues es siempre de agradecer que estéis ahí. E Iván también pues siempre está bueno, pues haciendo comentarios en los vídeos muy interesantes sobre sus ideas y bueno, pues muchas gracias nuevamente. También recordaros que estoy fuera de casa grabando hasta mediados de agosto, por lo tanto me habéis comentado alguno también que se oía un poquito de eco, un poco lejos la cámara, la he intentado acercar, pero bueno, pues a ver si lo podemos mejorar nuevamente. Gracias por todos los comentarios. Una partida muy buena, buques con las piezas blancas ya en el tablero con D4, a lo que se responde con caballo F6, más jugadas de desarrollo, C4, E6, caballo F3, antininzo India en el tablero y D5, entrando así en un gambito de dama declinado. Variante de los 3 caballos tras caballo C3 y con C5 vienen los primeros cambios. Defensa semitarras en la que, bueno, pues la primera captura viene por parte de las blancas en D5, C por D5, se puede recapturar con el peón o con el caballo, el peón que se acaba pues de ganar, o también esta captura en D4, permitiendo a las blancas desarrollar la dama y llevarla a una casilla centralizada. Tras estos movimientos, ahora sí, por D5 y alfil G5 entrando, bueno, pues en una variante que se juega bastante por parte de la élite, como veremos un poquito más adelante. Se clava el caballo de F6, que es uno de los defensores del peón de D5, por lo tanto a una jugada como H6 se empiezan a producir cambios y las blancas quizás saldrían favorecidas, ¿no? Sobre todo en esta línea en la que se amenaza caballo C7, ganando la torre, viene con jaque y también ganando un nuevo peón. Como vemos, la estructura de peones pues es bastante fea para las negras y todo esto se evita jugando el mejor movimiento, que es alfil E7 desclavándose, a lo que continúa la partida con E3. Aquí, si pensamos en esta captura en F6 para eliminar a uno de los defensores de este peón, el problema es que las cosas cambian. Tras alfil por F6 hay que capturar con la dama ya que está atacada, y tras dama por D5 existe esta intermedia alfil por C3, viene con jaque y en la siguiente jugada está cayendo la dama para las blancas y con ello pues la partida. Esto pues lo conoce lógicamente buque, se juega E3, el alfil de casillas negras queda un poquito, bueno, pues no encerrado, pero sin mucho movimiento sobre la diagonal en la que ha venido. También se libera la diagonal para que se pueda desarrollar el alfil de casillas blancas, y tras estas jugadas de momento son las negras las que enrocan en corto. Si nos vamos a las bases de datos, todavía hay algún movimiento más con alguna partida anterior, por ahí no sé si oís un trueno. Y si nos vamos a las bases de datos de chess.com, bueno, pues tenemos a Matt Millarov con Wesley So, Magnus Carlsen, Anish Giri, Maxim Vasiliev y jugadores que nos suenan muchísimo. De ahí que comentase que bueno, pues Sanklan, Santos Wirrati, Jordan Van Forest, el polaco Radoslav Wojciech se juega mucho en la élite. Tras estos movimientos, torre D1 retrasando pues el enroque de las blancas, alfil E6 reforzando la defensa del peón D5 y comenzando con el desarrollo en el flanco de dama por parte de las negras, y es aquí con este movimiento que buques realiza dama 4 que entramos en una nueva partida. La dama quizás está muy expuesta en esta posición, hay bastantes o todas las piezas menores en el tablero por parte de las negras y simplemente una jugada de desarrollo como caballo C6 pues atacaría la dama. Ahora sí que se juega H6, alfil por F6, bueno, pues también pudiendo retroceder con el alfil a una casilla anterior, se entrega la pareja de alfiles y a cambio bueno, pues llegamos a esta posición en el que el peón de D5 está atacado en 2 ocasiones y también defendido en 2 ocasiones. No obstante, buques va por ello, caballo por D5, a lo que se responde con alfil por D5. Quizás la diferencia
de haber entregado esta pieza temporalmente es que el alfil de casillas blancas, pues como vemos, está clavado en el centro del tablero. Difícil retirarlo sin que se pierda la dama, aunque es verdad, y tras jugarse por parte de las blancas dama b5 con ataque doble sobre este alfil, hay una posibilidad para las negras que no se juega en la partida, que es alfil c6. La misma continúa con alfil por b2. En caso de retirar el alfil, las blancas podrían capturar en d8 y a cambio se pierde la dama en b5, y tras varios cambios, que viene con jaque en f8, alfil por b5, las negras finalmente recuperan ese peón perdido que tenían y la partida seguiría con total igualdad. Opta por esta variante Boccaturo, en la que sigue la igualdad, alfil por b2, y aquí se decide capturar con la torre en d5, viniendo con ataque sobre la dama enemiga. Pensando en esta captura por parte de las piezas blancas rápidamente y buscando mantenerla clavada sobre este alfil para ganar pieza para las blancas, quizás podría ser un error. Las negras pueden jugar tranquilamente caballo c6, y si atacamos pues con el peón, el alfil o la pieza clavada, existe siempre dama 5 jaque, y las negras incluso quedan algo mejor, ya que en esta posición pues se está perdiendo el peón de e4. El tema es que si en vez de jugar e4 pues se juega alfil c4, pues incluso peor para las blancas, ya que tras este jaque lo que se está perdiendo en vez de un peón es una pieza, ¿no? Por lo tanto, en esta posición, tras caballo c6, otra opción también para las negras podría ser jugar dama b5 presionando el alfil, pero el tema es que existe caballo e7 defendiendo una vez más al alfil, y tras e4 existiría a6. Si ataca la dama, primero hay que retirarla, y esta, si viene a a4, pues nuevamente alfil c6 con la misma idea de cambiar damas en la posición, o incluso torre e8. De momento habría igualdad en esta posición, y si las blancas van por esta captura finalmente estarían completamente perdidas. Caballo por d5 viene con jaque a la descubierta. El alfil puede bloquear de momento en e2, pero tras torre por e2 con nuevo jaque, rey por, pues hay este doble en la posición, ganando para las piezas negras. Todo esto no ocurre, ya que aquí, como decimos, Guques va por esta línea capturando en d5, además el alfil en b2 está atacado, por lo tanto Boccaturo, primero y antes de retirar la dama, juega alfil c3, viene con jaque y rey d1 en la posición. Si se juega rey e2, bueno, pues el alfil quizás tiene más problemas para poder desarrollarse. Es verdad que la dama pues está mirando por rayos X al rey blanco, pero la torre pues está atacando a la dama. La partida continúa con dama e7, alfil c4. La idea es traer el rey a e2 y así permitir el desarrollo de la última pieza para las blancas, y las negras también tienen que empezar a pensar en mover, bueno, pues la última pieza que tienen sin desarrollar en la octava, que es el caballo, que precisamente viene a 6. Quizás la idea es venir caballo c7 dando este doble. De momento Guques hace caso omiso a este movimiento, y lo que juega es rey e2 para dar salida, como decíamos, a la última pieza que tiene sin jugar. La partida continúa con torre a c8, si directamente caballo c7 realmente no es una amenaza. Torre d7, si capturas la dama, pues yo podría capturar la tuya y todo seguiría con igualdad, pero el tema es que tras torre c8 ahora sí que hay una amenaza importante para las blancas. Guques reacciona y juega dama b3 a una jugada, por ejemplo, como torre d1, torre hd1, para ver, bueno, pues la diferencia con la línea anterior que hemos visto ahora. El tema es que, bueno, pues hay ataque sobre la torre, sobre la dama, y siguiendo la misma idea tampoco valdría dama por b7, aunque podría ser un poquito quizás mejor. El tema es que el caballo pues va a defender a la dama capturando en d5 y siguiendo con la línea anterior. Si torre d7, el tema es que tras caballo por b5 y torre por e7 había venido anteriormente la torre a c8 para ganar pieza, y con ello, bueno, pues es tener bastante ventaja. Por lo que tras torre c8, dama b3, se ataca al alfil, caballo b4, no defendiendo al alfil pero atacando a la torre, por lo tanto esta captura es inviable, ya que las negras quedarían mejor, y lo que se juega es torre f5, que junto con el alfil pues ya tocan seriamente el punto de c7.
Tras estos movimientos, ahora sí el alfil se retira a F6, manteniéndose bastante activo pues en una diagonal que quizás es importante de cara a un futuro, y aquí Gukes juega torre B5. Se ataca dos veces al caballo, también doble en B7 si este caballo se retira, A5 entregando el peón, pero a cambio lo que va a conseguir Boccaturo es activar algo más las piezas y aprovechar que todavía pues las blancas están pendientes del desarrollo en H5. De momento, tras estas jugadas, el caballo ataca la torre, torre B5, hay doble ataque en B7 y B6 entregando el peón, pero siendo peligroso capturarlo. Gukes no lo captura, era una trampa por parte de Boccaturo, y la misma continúa con alfil D5. Si torre por B6 existe caballo A5, y el problema es que lo tienen las blancas, ya que la dama está atacada y también ahora el alfil en dos ocasiones. Por lo que en esta posición primero se retira el alfil, se lleva a D5 y viene el error por parte del jugador italiano. Mejor quizás caballo A5 siguiendo con ese, bueno, pues si no ataque, acoso un poco sobre la dama, manteniendo la torre en H1, a ver dónde viene la dama. Como decíamos, el alfil pues tiene visos de ser interesante. Torre C3 puede ser una idea para las piezas negras, y con esta jugada pues estarían un poquito, bueno, o seguiría la igualdad. No obstante, como decimos, se juega caballo A7. Esto es un error que Gukes aprovecha, de momento ganando un segundo peón. Tras estos movimientos, torre C3, activando la torre como comentamos en la línea anterior, se ataca la dama, dama B2 pues sería quizás perdedora, ya que el alfil pues está mirando por rayos X, dama B1, y tras estas jugadas, nueva jugada de desarrollo por parte del jugador italiano, dama C5 con ataque sobre el alfil, también se activa la dama quizás entrando con la torre en C2, y bueno, pues el rey quizás si entra nuevamente en primera, la torre queda aislada, pero a Gukes le da tiempo de jugar torre D1, defiende al alfil, y tras estos movimientos torre C2 jaque, rey F1, torre D8, la idea es clara por parte de las negras, doble ataque al alfil de casillas blancas, y el tema es que si se retira podría haber captura en D1, está viniendo con jaque, y a dama D1 quizás torre C1, ¿no? Siendo bastante molesta. No obstante, Gukes sigue jugando a un gran nivel, encuentra el mejor movimiento que le mantiene la ventaja en la posición, y no es otro movimiento que caballo E1. Viene con ataque sobre la torre en C2, torre C3 retirándose, y ahora este sacrificio de pieza que realmente no se puede capturar. Alfil por F7 jaque, rey F8, si rey por F7 vendría torre por F7 jaque, y a la captura por parte del rey o del peón está cayendo la torre de 8, las blancas conseguirían o tendrían varios peones de ventaja. Si peón por, pues la dama blanca incluso está entrando antes en H7, por lo tanto la captura no es buena, pero tampoco mucho mejor este movimiento. El ataque blanco va a ser definitivo tras jugarse rey F8, alfil H5, retirando el alfil y dando paso a la entrada de la dama a G6. De momento caballo C6, trayendo el caballo también más al juego, torre por D8 jaque, y tras alfil por D8 se juega dama G6. La amenaza de mate es en E8 y en F7. De momento dama C4 por parte del italiano, dando un jaque, el rey Gukes lo retira a G1, y tras rey E7 intentando escapar, como decimos, de momento pues la dama sí que cubre F7 pero no la casilla de E8, pues bueno, se juega rey E7 como decimos, torre B7 jaque, y en esta posición finalmente decide abandonar. El tema es que si el rey vuelve a F8, pues existe este mate en E8 y también ahora en G7, y en caso de colocar el alfil en C7 evita el jaque, pero bueno, prolonga un poquito más el juego, nuevamente con el mismo mate que hemos comentado, y a rey D8 existiría dama D6 con nuevo jaque. Por lo tanto, se me ha ido torciendo un poquito la cámara. Gran partida por parte de Gukes y gran torneo, y vemos qué partidas seguimos trayendo. Vamos a ver la clasificación, que si no se me pasa, en la que los cambios son estos que comento. No me daba
a entrar 14 equipos: Armenia, Estados Unidos, India B, Uzbekistán, Francia, India, Holanda, Cuba en octava posición, que tengo que buscar alguna partida. India, equipo C, también pues está ahí en las primeras posiciones, muchos equipos con los mismos puntos. Perú también tremendo, en la posición número 13, y un poquito más abajo estaba España, creo que en la 17. Quedan todavía 5 rondas y vamos a ver qué pasa. Un saludo y hablamos. Chao.